pues vamos a continuar nuestra serie de videos de San Ignacio de Antioquía, que como ya hemos mencionado, discípulo de los apóstoles, especialmente de los conocidos que tenemos son Pedro, Pablo y Juan Evangelista. Y como ya hemos hablado en esta serie, quedamos que Ignacio tiene 7 cartas y estamos viendo la carta a los Efesios, que es la primera, y vamos en el capítulo 7. Y que ha sido pues muy interesante dar un vistazo al pasado y ver pues qué era lo que enseñaba Ignacio, qué aprendió los apóstoles. Hemos visto muchas doctrinas católicas reflejadas en lo que él dice y seguiremos viendo varias. Aquí en el capítulo 7 de la carta a los Efesios leemos esto que dice así. Dice aquí porque hay, lanza advertencias, ¿no? Si se acuerdan, Ignacio era una persona que sí le preocupaba mucho su rebaño y el que la gente anduviera caminando conforme a la verdad. Entonces, en nuestros tiempos vemos que no todos los pastores son así. Bueno, digo pastores de manera general, ¿no? Que no siempre ni ellos ni a veces nosotros los laicos nos preocupamos porque la gente camine conforme a la verdad, sino que caemos en un relativismo en el cual pretendemos evitar la controversia, ¿no? Y eso viene a raíz, pienso yo, que es porque no creemos que la verdad salva. Creemos que si la gente camina en la mentira, de algún modo Dios tiene que compadecerse y salvarlos, ¿no? Pero la verdad es que las cosas de Dios no son así. Y los apóstoles nos dieron mucha mención de eso, de que el que no anda en la verdad, pues anda lejos de Cristo. Aunque tú digas que andas con Cristo, aunque tú le hables, ¿no? Y lo trates de invocar, o sea, no puedes estar tan cerca a Él si te desprecias o no tienes interés por la verdad. Ahora bien, este capítulo, vamos a ver qué dice respecto a eso. Ya vimos la vez pasada lo que era la verdad y cuán importante era para los apóstoles que sus hijos caminen en la verdad. Bueno, la gente que predique la mentira muchas veces no lo hace con intención de engañar o no creen que estén predicando la mentira. Ellos creen que están predicando la verdad. Entonces vamos a ver cómo aquí Ignacio lanza alguna advertencia a esos cristianos de Éfeso y yo creo que a la cristiandad en general. Aquí leemos que dice esto, porque hay algunos que acostumbran con perverso engaño llevar por donde quiera el nombre. Ahí en la iglesia primitiva, cuando dicen el nombre, se refieren a Jesús. Llevan por doquiera el nombre, cometiendo luego otras cosas indignas de Dios. Dice, es preciso que huyáis de tales gentes como de fieras salvajes. Dice, son efectivamente perros rabiosos que muerden a escondidas. Alerta con ellos, pues sufren una enfermedad muy difícil de curar. Dice, un médico hay, sin embargo, que es carnal, aparte que espiritual, engendrado y no engendrado, en la carne hecho Dios, hijo de María e hijo de Dios, primero pasible y luego impasible, Jesucristo nuestro Señor. Entonces aquí, en este capítulo, pues subraya algunas cosas que considero importantes, que pues coinciden bastante, ¿no? Con lo que viene aprendiendo Ignacio de los apóstoles y lo vamos a contrastar, perdón, con la Biblia acerca de lo que nos dice de personas que tienen un perverso engaño y llevan por donde quiera el nombre de Jesús. Dicen que vienen de Jesús, que ellos traen el verdadero evangelio. Entonces, pues dice aquí Ignacio que tenemos que huir de ellos. Es decir, preferentemente, pues no convivir eh, en estos temas de fe, porque yo creo que la persona promedio, pues que a lo mejor no lee la Biblia, no está enterado de los pronunciamientos oficiales de la iglesia, eh, pues es vulnerable al engaño, ¿no? Es una ovejita que pues puede dejarse endulzar el oído, que porque la trataron bien, le hablaron bonito, que porque vio un milagro, que porque le prestaron dinero, que porque le ayudaron en el hospital, porque en la cárcel le ayudaron y ahí, como no se fue para ningún católico en todo ese tiempo, pues ahí bueno, entonces ellos sí deben venir de Dios. Y la verdad es que creo que poca gente entiende que no solamente Dios te ofrece algo,
también el diablo ofrece cosas, ¿no? Entonces uno también debe estar alerta a eso. Desde el Antiguo Testamento ya el mismo Dios hablaba de que iba a haber gente falsa, que iba a anunciar otras cosas que no venían de él. Aquí, lo que más allá de que diga esto Dios, lo vemos en esta cita del Deuteronomio. Primero voy a hablar de esta cita del Antiguo Testamento y luego más adelante, ya en el cristianismo después de Cristo. Entonces, vemos también esta misma dinámica, ¿no? En la cual Dios permite también que esté ese tipo de personas en el mundo. O sea, a Dios no le cuesta nada eliminar a los mentirosos de una vez, ¿no? Pero también permite y deja el tiempo para que pues la gente tenga su proceso de conversión, ¿no? Que vuelvan a la verdad, al menos la gente que es honesta, ¿no? Va a haber gente que ustedes van a verlo. Hay veces que, cuantísimas veces no han visto debates, diálogos, en donde es clarísima la verdad. Lo están leyendo en la escritura y siguen negándose a creerlo, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, ahí en el Deuteronomio se les advertía, ¿no? Dice, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en mi no, en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Dice, si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no respeto por alguien que te dice cosas que no se cumplen, que no son ciertas, ¿no? Entonces, por eso les pone estas imágenes de estos personajes aquí, que todos ellos profetizaron el fin del mundo, que es algo que tienen en común. El primero a la izquierda tenemos a Joseph Smith, el líder de los mormones, el fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Eh, entonces, antes, cuando iniciaron ellos, se llamaban la Iglesia de Jesucristo, ¿no? Eh, y ya después eso de que le pusieron de los Santos de los Últimos Días, bueno, era porque ellos ya habían predicho el fin del mundo. Igual que el que le sigue aquí, a un lado es William Miller, él es fundador de los Adventistas. También fracasó su profecía del fin del mundo y retomó el movimiento Elena de White, que es la que sigue, la del medio. Igual, lo mismo. Acá del otro lado tenemos a Charles Russell, que es el fundador de los Testigos de Jehová. Y del otro lado a su sucesor, que es Joseph Rutherford. Y todos ellos tenían algo en común. Decían que tenían la verdad, decían que usaron como anzuelo el alarmismo de que venía el fin del mundo y la venida de Cristo. Y pues los que les creyeron se unieron a su movimiento, ¿no? Tal parecía que usaban ese argumento para engrosar las filas de su grupo y lo lograron. Nada más que no se cumplió. Lo que a mí me llama la atención es que esos movimientos todavía existe la iglesia de los mormones, todavía existen los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová, y la mayoría de ellos no tienen ni idea, no saben que sus fundadores eran falsos profetas. Y aquí al menos Dios me dice que si no se cumple lo que ellos digan, no les debemos tener ningún temor, ninguna consideración, no tomarlos en cuenta. Entonces, ¿por qué al día de hoy siguen gente en el adventismo, sigue gente en el mormonismo, con los testigos de Jehová? Bueno, una por ignorancia, ¿no? Obviamente. Porque no saben cuál es el origen de su iglesia y nunca les ha importado y casualmente jamás les dicen que investiguen el origen de la iglesia, aunque la iglesia es importante. Ni siquiera les dicen eso, ¿no? Para ellos nada más lo que importa es que sean fieles a la congregación actual, al pastor en turno. Entonces, pues bueno, por eso tenemos esos movimientos que actualmente todos, alguno de ustedes tendrá algún pariente que pertenece a estos grupos, ¿no? Pero bueno, ya desde un principio, si conocieran el origen, sabrían, ¿no? Lo que pues dice Ignacio y se expresa con palabras fuertes. Dice, son perros rabiosos que tienen una enfermedad difícil de curar. Todos aquellos, ¿no? Que usan por donde quiera el nombre de Jesús, pero al final no vienen de él. Y pues dicen cosas que son engañosas. Entonces, ya hablamos de la verdad. Vamos a platicar un poco más qué dice ahora la Escritura en el Nuevo Testamento. Y ya el mismo Cristo nos advertía desde el capítulo 24 de Mateo. Por ejemplo, aquí él menciona en el verso 5, dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y muy a muchos se engañarán. Entonces, ¿cuántas sectas no conocen que dicen eso? Es que yo vengo de parte de Cristo, o incluso se nombran ellos mismos como alguna encarnación de Cristo.
o algo así. Y pues Jesús ya nos advertía y ya nos dejó que eso va a existir. Eh, entonces, pues de alguna manera tenemos que aprender a esperar eso, ¿no? A que haya gente así. Y, y eso es porque pues Cristo nos dice la verdad. Y si Él decide que eso, digamos, conviva, como dice Él, ¿no? El trigo y la cizaña tienen que estar pues, ahí. No los va a cortar de una vez, sino va a esperar a que llegue el tiempo de la siega. Entonces, pues también entre lo bueno y lo malo iba a estar, incluso dentro y fuera de la iglesia. También tenemos más adelante, en el versículo 23 en adelante, dice, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, dice, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, alguno, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Entonces, uno debe tener cuidado, ¿no? Porque yo creo que también te puedes jactar de sentirte el escogido, pero tú no sabes si al final la persona a la que sigues, por muy fiel que tú seas a Cristo y por mucho que ores, eh, también esté dentro de este grupo, ¿no? Este saco de falsos cristos o falsos profetas. Entonces, digo, yo sé que alguien me puede decir, bueno, digo, entonces también los católicos deben estar prevenidos, claro que sí, ¿no? Hay cosas del mundo que nos pueden jalar, pero yo creo, ¿no? Que las garantías de que estamos en la verdad no es tanto por seguir la Biblia, ¿no? Y no la demerito, sino que debemos también de seguir la interpretación correcta de la Biblia. Y eso solamente nos lo puede decir la iglesia a la que pertenece o esa interpretación, porque al final todos somos intérpretes y la mayoría de los cristianos cargamos la misma Biblia, casi todos, ¿no? Salvo algunas diferencias. Pero al menos la esencia de los versículos del Nuevo Testamento, lo que se cita de Cristo, eh, todos lo tenemos en común. Y sin embargo, ¿por qué queremos cosas tan distintas? Digo, hablando de todos los cristianos, incluyendo católicos y no católicos. Bueno, entonces ahora la diferencia radica en quién la enseña bien, quién interpreta correctamente, y de ahí la importancia de la iglesia a la que se pertenece, ¿no? Entonces, ese es pues un paso que hay que dar. Y justamente eso que les digo, lo subrayo porque a mí me llamó mucho la atención alguna vez que oí el testimonio de un muchacho que era protestante y se hizo católico. Y esa es la pregunta que lo hizo católico. Dice que pues él estudió pues, muchas doctrinas que se enseñaban en el protestantismo y obviamente a la iglesia que menos quería pertenecer era la católica, pues si hay un mundo de protestantes y de corrientes y todos aborrecen a la iglesia católica, pues es lo que menos quieres hacer o dar el paso, ¿no? Pero algo que le desanimaba era que no estaba seguro de qué significaban ciertos versículos, ¿no? Entonces él se preguntó, bueno, entonces al final de cuentas tenemos la Biblia ahí, de eso no nos peleamos, pero ¿quién tiene la autoridad de enseñar? ¿A quién debo creerle cómo enseña la escritura, cómo enseña estos versículos? Entonces esa pregunta lo llevó pues a ver la interpretación de cada grupo cristiano, cada corriente, y pues ya lo demás es historia. Se hizo católico, ¿no? Porque al final pues es lo original, es lo que viene de los apóstoles, entonces pues solo lo tuvo que descubrir en la historia. Vean, por ejemplo, ahí en Juan 16, 2 al 3 dice algo también interesante, dice que os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Entonces va a haber gente que los va a calumniar, o sea, digo, matarlos, pues puede ser literal, ¿no? Pero imagínense, si alguien los mata y creen que le sirven a Dios, o sea, crees que no te van a calumniar, no van a hablar mal de ti, no te van a hacer dedicar videos en YouTube, no te van a dejar comentarios ahí en los videos de YouTube, o sea, claro que te van a hacer de todo y creen que le sirven a Dios, ¿no? Eso sí, entonces va a pasar todo eso con tal de atacar y derribar la verdad. Aquí en la carta de Juan, en la segunda carta de Juan, en el capítulo 1, verso 4 en adelante, también leemos algo que, que ya habíamos leído la vez pasada de una alegría que siente el apóstol Juan. Dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandato que recibimos del Padre. Dice en el verso 7 algo que tiene relación con esta verdad. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Miren, esta cuestión de que Jesucristo no ha venido en carne
recuerdan que tiene que ver con el docetismo, que es una corriente eh, que también pues se decían ellos cristianos, pero no creían que Cristo se había encarnado. Decían que tenía una apariencia de humano, de carne, pero para ellos la carne era algo malo. Para ellos lo mejor era lo espiritual. Entonces decían que Jesús era espiritual, no se había encarnado. Obviamente eso es una herejía, por eso Juan escribe de esta manera y van a ver que Ignacio hace lo mismo en sus cartas. Se los voy a recordar constantemente. Dice, quien esto hace es engañador y el anticristo, así es como le llama Juan. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Ahora dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Fíjense cómo Juan eh, es como Ignacio. O sea, Juan no anda preguntando, no anda diciendo, oye, te extraviaste, pero tú al menos le hablas a Dios. No, dice que el que no persevera en la doctrina. No dice el que ya no siente a Dios o el que ya no lea la Biblia. No, la doctrina es lo que importa. Entonces dice, no tiene a Dios. Entonces, ¿cómo yo sé que tengo a Dios? Cuando sigo la doctrina que Él me dejó, la doctrina correcta, ¿no? No, es que yo le hablo bonito y es que yo leo la Biblia y yo siento bonito cuando el pastor me predica, cuando el sacerdote me predica. Y siempre, casi siempre, si se dan cuenta, mucha gente apela al sentimiento, ¿no? Y no está mal. O sea, yo creo que también parte de seguir a Dios también es sentirte bien en la mayoría de las veces, ¿no? Pero aquí también Juan siento que me está dando algo que no es tan subjetivo, es algo más objetivo, ¿no? No es decir, tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver con los hechos. ¿Sigo o no sigo la doctrina? Punto. Y según Juan, si no la sigo, no vengo de Cristo. Punto. No tienes a Dios. Dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, dice que no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Entonces, pues constantemente, ¿no? En la apologética se citan estos versículos para recordarle a la gente que, pues, si no estás preparado, eres de una fe débil, si eres de esos que se deja llevar por el sentimentalismo, pues mejor ni los recibas en tu casa porque son gente que te va a confundir. Te van a hablar mucho de Biblia, a lo mejor ellos han leído más que tú, eso no significa que tengan la verdad, pero pues te van a tratar de hacer creer que si eres católico, pues estás en lo incorrecto. Entonces, de ahí todo esto, ¿no? Entonces dice aquí, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Es decir, si yo les doy la bienvenida a estas personas que engañan, yo me vuelvo partícipe de esa mala obra. Y yo como que veo que mucha gente piensa que tienen un pariente protestante o ateo o alguien que es no católico y yo los veo como muy pasivos, ¿no? Como que no es importante eso, porque como si la fe se tratara de una heladería, ¿no? Y tú escogieras el sabor que a ti te guste. Y al fin y al cabo, lo importante es que, este, pues, tal vez creas en Dios, o lo importante es que te portes bien, aunque no creas en Dios, ¿no? También están esas ideas ahí en el mundo, yo las he escuchado, ¿no? Eh, entonces, pues, nos conformamos con poco, es lo que quiero decir, ¿no? No queremos todo de Cristo, solo con que tengamos una parte de Él, reflejemos un poco de Él, como que ya está bien, ¿no? Y no es lo correcto, porque el amor verdadero yo creo que es una entrega completa. Y si buscamos cumplir ese mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, yo creo que sí te preocupas por conocerlo todo, completo a Él, sin importar que muchas cosas que conozcas de Él, pues tal vez te saquen de tu comodidad, ¿no? Tal vez tú estabas acostumbrado a ciertos pecados eh, y resulta o no sabías que eran pecados y ahora te enteras, ¿no? Y pues no te gusta oír eso, que tú eres pecador y mejor ya no sigues a Cristo, o se lo sigas hasta donde conviene, hasta donde te sientes cómodo. Pero pues aquí, según Juan, cuando yo recibo, ¿no? A alguien de estas personas en casa, yo ya soy partícipe de ellos, ya soy como ellos. Entonces, eso no queremos, ¿verdad? Entonces, menciono mucho también a Juan en esto, o a Pedro, porque pues al final fueron maestros de Ignacio. Y Ignacio no es la primera vez que lo va a decir. Ahorita quiero dar esta parte de la enseñanza para que las otras veces que lo mencione, cuando Ignacio hable de las personas que engañan, digo, ya lo repasamos y lo vimos con la Biblia, ya solamente lo vamos a pasar más rápido para las próximas cartas que vamos a ver de Ignacio. También sigue diciendo Juan, ¿no? Algo que le gusta mucho citar a los pastores,
cuando alguien se sale de su iglesia, le citan esto. Una vez escuché eso, un testimonio de un protestante que en- entró en un conflicto con su pastor y lo corrieron, y dice que le leyeron esta cita, ¿no? De 1 Juan 2:18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo, dice, salieron de nosotros. Entonces, ya, en su grupo protestante decía el pastor, por eso te vas, porque eres de estos que salieron de entre nosotros. Pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, ¿no? Entonces, ya ven que en la Biblia el protestante lee nosotros, y ya él se incluye solito, ¿no? O sea, piensan que ahí ya pertenece, sin ningún fundamento, sin nada, ¿no? Sin tener historia, pero dicen, ahí estamos nosotros. Cuando dice Cristo, vayan y evangelicen, ahí estamos nosotros, ¿no? Cuando dice, vayan, prediquen, estamos nosotros, ¿no? Y es fácil decirlo y sentirlo así, ¿no? Y emocionarte, pero pues compruébalo, a ver, comprueba que tú en ese nosotros estás metido tú, ¿no? Entonces, eso es lo difícil. Y continúa diciendo Pablo algo semejante, de que las personas que engañan generalmente son católicos que se desviaron, ¿no? Y siempre son casi siempre son católicos, ¿no? Porque sobre todo los grupos antiguos de protestantes, ¿no? Digo, los más modernos pues vienen de división, de la división, de la división, de no sé qué iglesia cristiana, pero bueno, dice Pablo aquí algo parecido a lo de Juan, aquí arriba, lo dice Pablo en Hechos 20:29, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Entonces viene otra vez esa enseñanza de los apóstoles de decirles, no tienen que irse lejos. O sea, esa misma gente que a, van a ser lobos rapaces, los llaman anticristos, gente que hable cosas perversas, van a ser gente que va a salir del mismo grupo de católicos, o de los cristianos primitivos. Dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Fíjate, y son discípulos y aún así van a irse arrastrados. Eso lo hemos visto muchas veces, que ha pasado, no nada más con Lutero, desde antes ya ocurría, ¿no? El arrianismo era un obispo arrio, católico, y se arrastró a esas creencias a cuantísima gente de la cristiandad, muchísimos. Entonces, no es cosa menor hablar de esto. Y casi siempre el católico no tiene presente estos versículos, ¿no? De los falsos profetas y de las cosas que nos advierten los apóstoles. Vean, por ejemplo, también el apóstol Pedro hablaba de eso. En su segunda carta, en el capítulo 2, verso 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Es decir, está comparando en la antigüedad, ahora y en el futuro habrá todavía falsos maestros. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Entonces, nuestro primer papa nos dice que va a seguir habiendo y va a haber herejías destructoras, así que agárrense. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces, siempre el ataque es contra la verdad, contra aquel que dice yo soy la verdad. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, es gente que va a tener también lo que merece, según Pedro. Y continúa diciendo, atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Dice, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas quienes aún, mientras comen con vosotros, otra vez, ¿no? Esa frase de Salerian de entre nosotros, lo que decía Pablo y Juan, ¿no? Dice, se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, dice,
seducen a las almas inconstantes. Ese es el problema. El católico promedio, tal vez, bueno, el que se dice católico, es alguien inconstante. ¿Cuántas veces han oído ustedes de esta frase de decir, bueno, soy católico, pero no voy a misa? Soy católico, pero nada más voy a la iglesia cuando hay una boda o cuando hay un bautismo. Bueno, soy católico, pero solo celebro a la Virgen, ¿no? Eh, no, soy católico, pero no voy a la iglesia, pero solo hago oración. Ya por eso estoy bien, ¿no? Entonces, pues sí, gente que tiene una entrega pues a medias, porque Cristo deja una iglesia, ¿no? Y dice, comen entre vosotros y se recrean en sus errores. Entonces son gente inconstante, según Pedro. Almas inconstantes tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Entonces imagínense que Pedro tuviera la actitud del cristiano moderno de hoy. Diríamos, no, yo creo que Pedro diría, mejor no escribo nada de esto porque se vayan a ofender, pobrecitos. Vayan a atacarme, vayan a decir que, ay, qué mala onda es el Papa, cómo dice eso de la gente, en lugar de que le hable bien a las ovejitas, las haga sentir bien. No, es que no estamos aquí para hacer sentir bien a nadie ni hacerlo sentir mal. Estamos aquí para decir la verdad. Va a haber algunos que les va a doler, ni modo, pero iba a haber algunos que a lo mejor no les va a doler tanto, pero de que se le debe decir la verdad a la gente, pues sí. Entonces, uno debe también tener cuidado, sobre todo cuando pastorea algún grupo, ¿no? En la iglesia, si eres sacerdote y no estás bien también. Fíjense que ahí en la carta de Pedro también continúa llamándoles, les llama fuentes sin agua a esas personas. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la demás densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, dice que seducen con concupiscencias de la carne y de disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad, ¿no? Dice, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. No, digo, esto yo creo que también nos recuerda mucho a la gente que ya había conocido a Dios, había abrazado el cristianismo y vuelven a lo mismo, ¿no? Retroceden en la fe. Ya les habían enseñado la libertad en Cristo, vuelven a guardar el sábado, ¿no? Ya les habían enseñado la libertad en Cristo, vuelven a creer que hay que circuncidarse, ¿no? En aquel tiempo, por ejemplo, de los Gálatas, ¿no? La iglesia primitiva. Dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. O sea, fíjense que esta cita es muy interesante porque yo creo que también tiene mucho que ver con lo que la iglesia enseña acerca de la ignorancia invencible, le llama, que es decir, que la gente eh, que es consciente de la verdad y acepta la iglesia de Cristo, o sea, esas personas bajo este proceso de la salvación, o sea, pueden salvarse, ¿no? Tienen el camino libre para la salvación, siempre y cuando sean constantes. Pero aquellos que son ignorantes, que nunca conocieron nada de Cristo ni de su iglesia, tienen la capacidad, la oportunidad todavía de salvarse dependiendo ya de la misericordia de Dios. Pero aquellos que conocen que la iglesia católica viene de Cristo, saben que Cristo le dejó sus promesas de que no iba a vencerse, de que Jesús está con ellos todos los días hasta el fin del mundo, y aún así la rechazan, entonces esa gente no tiene salvación. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque aquí dice esto, más les hubiera valido, ¿no? No haber conocido. La verdad es decir, es mejor haber sido un ignorante y que pues todavía tengas una oportunidad de salvarte a que ahora que ya conoces y rechazas la verdad. Es lo que quiere decir Pedro. Dice que después de haberlo conocido, volverás atrás del santo mandamiento que les fue dado, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, así, con esas palabras se expresa Pedro de esas personas que ya iban bien y abandonan la fe, ¿no? Entonces, yo la otra vez veía, ¿no? El canal bueno, de repente no me gustaba mucho su canal, pero no me gustaba mucho, era un católico que hacía apologética y su canal no tenía muchos seguidores y no me gustaba que su apologética era muy, como les dijera, muy hecho de contienda, ¿no? Mucho de juzgar al protestante, de criticarlo, de ridiculizarlo y ya después me enteré
que dejó su canal y que se hizo judío, este personaje. Entonces imagínense, de ser católico, de defender a Cristo, de estar en la verdadera iglesia, o sea, creo que hubiera sido menos peor hacerse protestante, o sea, al menos el protestante sigue a Cristo, ¿no? O sea, no, o sea, ahora rechaza a Cristo, no nada más, o sea, no, o sea, a lo que aplica aquí lo que dice Pedro, ¿no? Vuelven, o sea, retroceden en fe, ¿no? Entonces, bueno, pues se respeta, claro, se respeta, ¿no? Da tristeza que alguien haya caído de esa manera así, ¿no? Aquí no hay medias tintas, o sigues o no sigues, la verdad. Entonces, pero bueno, y continúa diciendo Pablo, incluso acerca de estas personas, por ejemplo, de los tesalonicenses, en la segunda carta, en el capítulo 2 verso 9, eh, dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentirosos y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y dice aquí, en esta cita, en lo que les platicaba, ¿no? Que los apóstoles siempre nos advirtieron acerca de esto que iba a ocurrir, que va a haber gente que pues va a predicar cosas contrarias. Y noten que no forzosamente es gente atea, o sea, o gente que va a ser anticristo, ¿no? O sea, en el sentido de que van a hablar mal de Cristo, al contrario, van a decir que ellos vienen de ahí, que ellos traen la Biblia, que ellos traen la enseñanza. Entonces, eh, es algo que pues debemos tomar pues con bastante cautela, ¿no? Yo antes tenía una vecina que era protestante, bueno, no es protestante, hasta donde yo sé todavía, pero de esos anticatólicos terribles, ¿no? Y, y yo escuchaba, como hablaba muy fuerte, y era mi vecina, vivía uno, rentaba el local ahí que nosotros teníamos, eh, y a cada persona que iba, a cada cliente le predicaba, según ella, ¿no? Y su prédica era nada más hablar de la iglesia, hablar mal de la iglesia católica, ¿no? Entonces, yo recuerdo que alguna vez escuché una charla que tenía con otro muchacho que era de su misma iglesia, y ellos estaban diciendo que ellos estaban muy tranquilos, que gracias a Dios tienen salvación, y que la palabra dice, y la palabra dice esto, y la palabra dice el otro, y ellos seguros de su salvación. Entonces, ahí es donde yo me ponía a reflexionar. En aquel entonces no sabía tanto de apologética, pero ya estaba ahí metiéndome, ¿no?, en esos temas, y me acordaba de estas citas, ¿no? De cuando la gente cree que le sirve a Dios, siente, ¿no? Yo sé que algunos podrán decir lo mismo de mí, ¿no?, o de los católicos. Ay, pues ustedes también. Ustedes creen que le sirven a Dios, ustedes creen esto, creen que lo otro, ¿no? Y pues bueno, por eso también entré mucho en ese campo, a lo mejor protestante, porque en el sentido de que como a ellos les gusta leer, les gusta estudiar, y bueno, a mí lo que me da gracia es que ni así, o sea, siento que tienen un caso sólido para defender, ¿no? Aún entrando en su propio juego de la sola escritura, es complicado a veces soportar muchas de sus enseñanzas, ¿no? Eh, entonces, digo, aún en el campo de ellos o en el campo del catolicismo, donde creemos también aparte en una tradición y en un magisterio, yo creo que ni en ninguno ni en otro el protestante o el protestantismo en general, yo le veía eh, pues argumentos, credibilidad, ¿no? Siempre se me hizo muy flojo lo que se enseñaba y las limitaciones que ellos daban, ¿no? En el sentido de decir, no, es que no podemos salirnos de la escritura. Y yo decía, pues, pero pues, ¿por qué? ¿No? O sea, si los apóstoles no se manejaron así, ¿no? De no salirse de la escritura. O sea, no, para empezar, ni escritura existía cuando Pablo predicaba y enseñaba, ¿no? O sea, en el sentido del Nuevo Testamento es a lo que me refiero, ¿no? Pero o sea, esas inconsistencias son las que uno lo hace reflexionar. Y, pero bueno, algún día hablaremos de ese tema. También ya lo andaba preparando, la verdad es que no le he continuado el de la sola escritura, que también es el que me falta platicar, sola escritura y tradición. Y, y bueno, y aquí miren, también continúa diciendo Pablo a Timoteo, por ejemplo, ahí en su segunda carta, y en el capítulo 3, eh, dice, también debes saber esto, que en los postreros días, dice, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, dice, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, eh, es por eso que digo, a mí me llama la atención cuantísimas advertencias hemos leído de los apóstoles de gente mala y la mayoría andamos como si nada. O sea, creemos que cualquiera que hable de Cristo o lo mencione ya es alguien que debe ser bueno, forzosamente, ¿no? O sea, y no es así. También va a ser usado el nombre de Cristo para algo mal, para cosas malas. Entonces también uno debe también tener cuidado porque mucha gente se va a vestir o va a dar la apariencia de piedad. Y no digo que lo hagan a propósito, yo creo que la mayoría de protestantes, yo pienso, y no sé, a lo mejor es porque creo mucho en la gente, pero yo pienso que la mayoría no tienen malas intenciones. Aún algunos que son anticatólicos, yo siento que ellos pues se aferran mucho a lo que ellos creen que es la verdad y sienten que hacen cosas buenas. Entonces, pero aún así eso no quita que prediquen o enseñen algo engañoso, ¿no? Que no quita que entren dentro del saco de esta gente que se menciona. Dice, está siempre, dice que están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, a mí, siempre que leo esta cita de Segunda Timoteo, me recuerda mucho a ellos porque siempre ellos son los que nos dicen, estudia, lee la Biblia, lee no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Y lo curioso es que cuando leemos la Biblia también vemos el catolicismo, ¿no? Muy reflejado. Pero siempre están así, son los que más estudian y, dice, y se jactan de conocer la Biblia. Digo de conocer, no de interpretar a lo mejor de la mejor manera, ¿no? Pero dice algo curioso Pablo, que aunque estudian, no nunca llegan al conocimiento de la verdad. Entonces, no es cosa menor, ¿verdad? Hablar de ellos. Y dice, y de la misma manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Es decir, gente rebelde. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Pues fíjense cómo Pablo pone en el primer término la doctrina. Tú has seguido mi doctrina, ¿no? Obviamente la doctrina de Pablo es la de Cristo, ¿no? No vamos a hacer una dicotomía de decir, sigue la de Pablo y no la de Cristo. O sí, es que es la misma. O sea, está dando a entender eso Pablo, ¿vale? Y él continúa diciendo, allá más adelante en el capítulo 4, dice que prediquéis la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta en toda paciencia y doctrina. Y yo les digo que ahí casi siempre si leo un protestante dice, mira, ahí estamos nosotros, ¿no? Ahí se pone la playera de cristianos ahí, ¿no? Es como si yo me pusiera la playera de, no sé, del Real Madrid y que yo les diga, miren, ya ven, tengo la playera del Real Madrid, eso significa que jugué con Cristiano Ronaldo y con Zinedine Zidane y ustedes están obligados a creerme. Es que es lo mismo, tú lees la Biblia y dices, ahí estamos nosotros, ajá, está bien, te pusiste la playera, pero ¿cómo compruebas que jugaste fútbol con ellos? ¿Nada más por la pura playera? No, tiene que haber hechos, tiene que haber pruebas. Entonces, eso es lo malo eh, que no muchos católicos siento que entran en esa introspección, ¿no? De preguntarse eso. Dicen, no, es que me habló bonito de Cristo. Pues hay que creerle y le creemos todo, ¿no? Entonces, cuando aquí leemos esto, obviamente le está hablando a Timoteo. Timoteo sí era una autoridad en la iglesia. Por eso Timoteo como autoridad y como ya está muy bien capacitado por Pablo, él sí puede exhortar con toda paciencia y enseñar doctrina. No es para que se la apliquen todos los que lean la Biblia, todos los que lean la carta a Timoteo. Ahí entramos todos. Y hay gente que a lo mejor ni conoce mucho de Biblia, pero como leyó esto, entonces ahí estoy yo. Y entramos todos los que queremos seguir a Cristo. No, es para la autoridad que dejó en su iglesia Cristo. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces es parte de esa advertencia de los apóstoles de decir, va a haber enseñanzas novedosas, fábulas, no le llama así como delirios de la gente, interpretaciones nuevas, ¿no? De lo más moderno que decían, ¿no? Que seguramente Jesucristo era homosexual. ¿No? La otra vez escuchaba eso, esa barbaridad. No tiene ninguna base, pero dicen, pues nunca se casó
y empiezan a tratar de hacer hipótesis con tal de encajar por la fuerza la enseñanza de la ideología de género, ¿no? De que el homosexualismo este, debe ser apoyado también por Dios, porque Dios es bueno. Y no es así la cosa, ¿no? Pero son novedades, cosas que jamás se han creído, pero ahora la gente se aplica este principio de interpretar a su manera. No, así es la sola escritura, interpreta libremente lo que pues te venga a tu cabeza con lo que leas. Entonces dice, apartarán de la verdad y el oído y se volverán, dice, a las fábulas. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Entonces le dice a Timoteo, Timoteo tiene un ministerio, Timoteo es evangelista, ya está capacitado. Esas palabras son para Timoteo y los que tengan una autoridad, no son para cualquiera. Entonces el católico debe insistir en cómo demuestras tú que tienes la autoridad, ¿vale? Entonces, en la primera carta, también a Timoteo decía Pablo, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces yo quiero subrayar esto y vean que Pablo sí era apologista, sí le importaba, que sabía que había otras doctrinas, pero a él le preocupa al punto que se lo escribe en una carta a Timoteo, asegúrate que no enseñen diferentes cosas. No les dijo Pablo, oye, no te pelees con la gente, déjalos que enseñen lo que quieran para que no se ofendan, porque por alguna razón ahora nos interesa mucho no ofendernos. Dicen, y presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Fíjense, algunos se desviaron, dice. Se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, ¿no? Miren, yo he perdido la cuenta de tantísimos diálogos que he visto y también he tenido con protestantes que porque se aprendieron 3 o 4 versículos ya se sienten teólogos, ya se sienten doctores de la ley. Y yo no digo que yo lo sea, yo estoy lejos de ser un teólogo, yo aquí les comparto lo que yo he aprendido, lo que he conocido, y aún con mi conocimiento que tengo, limitado tal vez, aún así a mí me sorprende que yo siento que no tengo tanto conocimiento y aún así puedo desbancar ciertos argumentos del protestante que se siente doctor de la ley, que se siente teólogo. Digo, bueno, entonces estamos en un mundo de locos aquí, ¿no? Porque ni yo tengo una formación así, ¿no? Me gusta mucho leer de mi fe y estudiar mucho, eso sí, se los digo, es mi pasatiempo. Siempre que puedo ando leyendo y estudiando historia. Pero es increíble, ¿no? Que pues, ahí es donde aplican estas palabras, ¿no? Hay gente que se siente que sabe y cree y conoce, pero en realidad no es porque sepan, es porque saben más que el promedio o porque leen más que el promedio de gente que no tiene interés en su fe, ¿no? Pero pues cuando llega alguien que pues conoce como ellos, o más bien hace las preguntas correctas, ¿no? Es cuando ya tú ves que ahí los ves haciendo malabares, ¿no? Para tratar de responder. Pero bueno, Eh, así son las cosas y ya. Vean desde qué tiempo Pablo ya advertía de esa gente que se siente que conoce y sabe, ¿no? Pero nada. Y a Timoteo le sigue diciendo, en el capítulo 6 ahí en el verso 3 en adelante, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, que es conforme a la piedad, dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, dice, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y ya hemos visto miles de casos, y no solamente lo digo por el protestantismo, también hay católicos. Acuérdense que salieron de entre nosotros, ¿no? Dice la frase. Claro, también ha habido líderes que hacen, ¿no? Negocio con esto, tienen ganancias. Y eso es algo que yo, bueno, yo en lo personal no es, obviamente no me gusta, no quisiera que fuera así dentro de mi iglesia a la que yo pertenezco, ¿no? Pero pues tampoco soy, no pretendo ser que seamos sepulcros blanqueados, como decía Jesús, ¿no?
siempre dar la apariencia de que la Iglesia Católica todo es perfecto y que se vea bonito desde afuera. La verdad es que no es así. Sí hay gente que lucra, que hace cosas indebidas, y en ese sentido yo no tengo ningún problema en aceptarlo. Lo que a mí me preocuparía es que la iglesia siempre trate de dar la apariencia de algo bueno cuando no lo es, ¿no? Eso sí me daría desconfianza. Y yo sí he visto muchas iglesias protestantes donde se jactan de decir que ellos son perfectos, que ellos no tienen pecado, ¿no? Y cuando se enteran de alguna de esas cosas, de que hizo algún pastor, algún miembro, tratan como de ocultarlo, ¿no? Como que no se sepa. Entonces, eh, eso sí, pues no es correcto. Entonces, la misma escritura también nos lleva a eso, a decir que entre nuestras filas, pues puede haber gente así. Pero fíjense, es gente apartada de la verdad, dice Pablo a Timoteo, y que hacen negocio, en este caso lo que está mencionando, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con esto. Fíjense que Pablo tampoco es que sea miserable, pero sí es una pobreza sana, ¿no? Dice, estamos contentos con tener lo necesario y pues que Dios les provee. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. Entonces, a lo mejor lo malo es usar la piedad para enriquecerte, ¿no? O sea, de verdad ser rico. Dice que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y ya menciona, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y así, eh, digo, puede ser difícil conciliar, ¿no? Entre, pienso yo, eso no significa que no busques un muy buen trabajo, ¿no? Sobre todo cuando, por ejemplo, estás en un matrimonio, tienes hijos que mantener, una esposa o un esposo que también dependan de ti. No es que estemos peleados con el dinero, pero aquí sí en el contexto en el que se dice esto es de gente que toma la fe, ¿no? Y usa las ovejas para enriquecerse, porque tienen más amor al dinero que a Dios. Dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y continúa diciendo Pablo a Timoteo, fíjense, ahí en el capítulo 4 verso 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, enseñando espíritus, escuchando a espíritus engañadores y da doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Y ahí dicen algunos, ahí están los católicos que prohíben que se casen los padres, los sacerdotes. ¿No? Y ahí nos tratan de meter en ese saco de lo que dice Pablo a Timoteo. Ya hablé mil veces de ese versículo y ya hasta me da flojera explicarlo, pero lo voy a volver a explicar porque capaz que alguien por primera vez ve esto, ¿no? Eh, no es la iglesia jamás ha prohibido casarse a nadie. Un sacerdote puede casarse, nada más que dejar de ser sacerdote. Claro, en Occidente no se casan, pero en Oriente sí, las iglesias católicas de Oriente sí pueden ser sacerdotes casados y dan la misa igual y todo, y es válido. Por ejemplo, tenemos el caso de los anglicanos, ¿no? Que ya son casados, son sacerdotes, y si se quieren pasar al catolicismo, pueden seguir siendo sacerdotes, aún casados y con hijos. En Occidente no se tomó eso, aquí de este lado, de nosotros, porque nosotros seguimos la otra enseñanza de Pablo, que dice permanezcan solteros, ¿no? Eso lo dice en 1 Corintios 7:7, en adelante. Entonces, tampoco faltamos a la palabra de Dios si ningún sacerdote no se casa. Pero algo que sí deben saber es que el celibato, no lo menciono de rápido, es una disciplina. Recuerden, no es un dogma. Por lo tanto, si es disciplina, sí puede cambiarse. Si hubiera en el futuro algún papa que dijera, esta disciplina la vamos a cambiar, ahora tienen permitido casarse, está bien, no hay problema. Sí, ya podrán casarse los sacerdotes, pero hasta este punto nunca ha habido un papa que nos diga eso. Y al contrario, han dicho que van a preservar el celibato y también tiene una razón espiritual importante el celibato, que ya le hemos leído muchas veces. El mismo Cristo también dice que hay gente que por obra del reino, ¿no? Por cuestiones del reino de Dios, no se casan. Entonces están las dos opciones en la escritura. Y vean que Pablo no se cansaba de decir esto y de advertirnos. Ahí, por ejemplo, en la carta a Tito, en el capítulo 1 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esto significa que la verdad también es para mostrarla, enseñarla a quien contradice. Lo digo porque, como les repito, no todos nos gusta, ¿verdad? No todos queremos, bueno, no todos sabemos cómo defender la verdad, pero sí es una labor, ¿no? Que hay que procurar siempre hacer en todo campo, no nada más en el tema de la fe.
Porque donde haya verdad, acuérdense, está Jesús, que Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Dice, porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Bueno, en este caso se está refiriendo a los que quieren judaizar, a los cristianos, a los cuales es preciso, dice, tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que conviene, lo que no conviene, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos le niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y ahí está. Después vamos a leer este versículo cuando ya les hable de estos temas de las doctrinas judaizantes, porque justamente aquí habla de ese tipo de gente, ¿no? Que los hace negar a Cristo sus enseñanzas. Ahí en el capítulo 2 de la misma carta dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, fíjense, Pablo cuando le escribía personalmente a las personas, a sus discípulos, era como Ignacio, ¿verdad? De que se aseguraba de que siguieran la verdad, de que defendieran la verdad. Dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¿Por qué? Porque Tito es autoridad. Por eso él sí lo podía hacer. Y los que de ahora en adelante sean autoridades, sus sucesores de esas autoridades, lo tienen que seguir haciendo. Y bueno, acá también en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, también Pablo enseña. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y aquí viene a enseñarnos Pablo algo bien cierto, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, a eso significa que hay varios, ¿no? Y el protestante piensa que solo hay uno. Dice, no, es que yo sigo a Cristo, no sigo al hombre, no sigo a la iglesia, no sigo al Papa. ¿No? La otra vez platicamos aquí con un vecino que es protestante y él dice, yo no conozco al Papa, pero sé que Cristo me salva. Y yo dije, bueno, ¿cuál Cristo? ¿No? Me pregunto yo. No, ¿cómo que cuál Cristo? ¿No? Pues aquí Pablo dice, te predican otro Cristo. O sea, eso es real. Hay gente que te va a decir que hay un Cristo encarnado y hay uno que nunca se encarnó, ¿no? Decían los docetistas ahí en el primer siglo. Hay unos que te van a decir, es que Cristo dice que la salvación se pierde, otros están diciendo, Cristo dice que la salvación nunca se pierde, una vez salvo, siempre será salvo, sin importar que peques. Algunos te van a decir que Cristo enseñó el purgatorio y te van a decir otros, no, eso no existe porque Cristo no enseñó el purgatorio. Bueno, ¿cuál Cristo es entonces? ¿Cuál de todos? Cristo enseñó a bautizar a los bebés. No, no es cierto. Eso no está en la Biblia. Cristo nunca enseñó. Entonces te hablan de otro Cristo. Y así, cada quien enseña a un Cristo distinto. Pero aquí dice Pablo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, que el que habéis recibido u otro evangelio, que el que habéis aceptado bien lo toleráis. Entonces, aquí está reprendiéndolos, diciéndoles que como aceptan, ¿verdad? Cualquier cosa. Y bueno, yo creo que hasta aquí le voy a dejar por el momento. Hasta ahí le dejamos. Porque ahorita viene otro episodio y vamos a, bueno, falta un desglosar la otra parte. Ahorita lo que quería enseñarles era todo lo que tenía que ver con lo de los falsos profetas.